Vamos a repasar lo que vimos un cortito la clase pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de ligamiento? Y dijimos que dos genes están ligados cuando están en el mismo cromosoma. El ligamiento, dijimos a su vez, que tenía consecuencias genéticas importantes. ¿Sí? Una de esas consecuencias que la llegamos a ver el martes fue que se modifican las proporciones de los distintos tipos de gametos. Recuerden, vamos a trabajar con los mismos genes con los que trabajamos la clase pasada, los genes A y M, que estaban ligados, ¿sí? Cuando hicimos el dibujito de esos genes ligados en los cromosomas, dijimos que teníamos que dibujar un par de homólogos, ¿sí? Y dibujamos en cada cromátide los distintos genes. Dijimos que acá estaba A grande, acá estaba chiquita, A chiquita, acá habíamos puesto AM mayúscula, AM minúscula, y sacamos los distintos tipos de gametos que formaban este individuo. Y habíamos dicho que los gametos que portaban esta cromátide, es decir, con los alelos A grande y M grande, formaban un tipo de gametos. A su vez, los gametos que llevaban esta cromátide que no había sufrido recombinación constituían el otro tipo de gametos, con los alelos, si ustedes se fijan acá, eran A chiquita, M chiquita. Estos gametos que tenían la misma disposición de los genes que encontrábamos en el individuo que les dio origen, le llamamos gametos parentales. ¿Sí? El otro tipo de gametos que se podían formar eran los que resultaban del proceso de recombinación o intercambio de cromátides que podía darse entre los dos genes. Entonces, de ese proceso surgían, por un lado, este gameto que lleva este trocito de cromátide y este trocito de cromátide, es decir, las letras A o los alelos A grande y M chiquita. A grande y M chiquita. Y el otro gameto que surge por el mismo proceso de recombinación va a ser esta cromátide de acá y este pedacito de acá. Entonces vamos a tener que la otra gameta va a estar formada por A chiquita
y M grande. Estos dos gametos, en donde vemos que la disposición de los genes es distinta a la original, ¿sí? Porque han sufrido recombinación, los llamamos gametos recombinantes. La proporción en la que yo encontraba esos distintos tipos de gametos dependía en realidad de la distancia que había entre esos genes, ¿sí? Esa distancia yo la podía medir en centimorgan, la podía medir en unidades mapa, y dijimos que esas unidades mapas eran equivalentes a porcentaje de crossing over. En el ejemplo que tomamos en la clase pasada entre los genes AM, habíamos dicho que había una distancia de 12 unidades mapa. Eso equivalía a un 12% de crossing over. Quiere decir que del total de gametas voy a tener un 12% de gametas recombinantes, de estas. Entonces tengo que distribuir ese 12% y por lo tanto voy a tener un 6% de este tipo, un 6% de este tipo. Y el resto, que era 100 menos 12 es 88, es decir, un 44%, voy a tener de cada uno de los tipos parentales. ¿Sí? Esto vimos la clase pasada. Bueno, a su vez, vamos a ver por qué decimos, o por qué dijimos, que se modifican las proporciones de los gametos. Veamos qué hubiéramos obtenido si no hubiera habido ligamiento. Vamos a hacer aquí una partición. Todavía no estamos viendo las distancias, ¿sí? Si son muy altas. Todavía estamos repasando lo que vimos la clase pasada. Bueno, si no hubiera habido ligamiento, los genes hubieran sido independientes. Es decir, que hubieran estado en cromosomas diferentes. Y era el caso de los genes A y B. ¿Se acuerdan? En ese caso, si yo hacía el dibujito del esquema cromosómico génico, si son cromosomas diferentes, yo tenía que poner AA en un cromosoma, en el homólogo A chiquita, y en otro par, lo vamos a hacer de otro color, tenía que poner AB, acá ya los cromosomas están duplicados, porque están por entrar en división, y AB chiquita. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes, para sacar gametas de ese individuo, como los genes son independientes, se cumplen la segunda y la primera ley de Mendel? Entonces, ¿cómo hacían para sacar gametas? Considerábamos solamente, primero, el par A. La segregación de esos alelos era igualitaria, quiere decir que la mitad de las gametas llevaba un miembro de ese par y la otra mitad llevaba al otro miembro del par. Y después nos olvidábamos de ese par y pensamos en el segundo gen. Para este segundo gen se cumple la segregación igualitaria, es decir, un medio de las gametas van a llevar a B grande, un medio de las gametas van a llevar a B chiquita, ¿sí? Pero se cumple la segregación independiente entre A y B. Quiere decir
que esto mismo que ocurre para A grande va a ocurrir para A chiquita. Entonces, para A chiquita también, A chiquita se puede combinar con el alelo B grande o se puede combinar con el alelo B chiquita. Por lo tanto, si los genes son independientes, las gametas que yo voy a obtener van a ser de 4 tipos. AB, AB chiquita, AB grande, A chiquita, B chiquita. ¿Cómo calculábamos las proporciones? Decíamos, las probabilidades se calculaban a partir del producto de las probabilidades de cada una de las alternativas. Entonces, un medio por un medio teníamos un cuarto de cada tipo de gametas. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces, ahora vamos a comparar. Voy a borrar un poquito. Y vamos a comparar las gametas que tengo cuando la segregación es independiente y las gametas y las proporciones y tipo de gametas que tengo cuando la segregación es, cuando hay ligamiento. Es decir, que se han modificado las proporciones de los distintos gametos. Si hubiera sido independiente, yo que hubiera esperado encontrar un cuarto, es lo mismo que decir 25% de cada una, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo espero cuando la segregación es independiente, un 25% de cada uno si el individuo es dihíbrido. Ahora, ¿qué vemos acá? Yo en algunos casos tengo más del 25%, tengo 44%. Y es en los casos de los gametos de tipo parental, ¿sí? Y en otros casos, en el caso de los gametos recombinantes, tengo menos que el 25%, tengo un 6%. Entonces, cuando decimos que se modifican las proporciones de los distintos gametos, ¿en qué sentido se van a modificar? En el caso de los gametos parentales, tengo una proporción de gametos mayor que lo esperado según la segregación mendeliana. Tengo más del 25%. Y en el caso de los gametos recombinantes, tengo una menor proporción de los gametos que espero de acuerdo con las leyes de Mendel. Las consecuencias genéticas del ligamiento no solamente son que se modifican las proporciones de los distintos tipos de gametos. La clase pasada lo nombramos, pero ahora vamos a ver cómo es. También se van a modificar, se pueden, y lo vamos a subrayar, se pueden, lo vamos a subrayar, modificar las proporciones genotípicas y fenotípicas en la descendencia. Entonces, fíjense que cuando hablamos de modificación de las proporciones de los gametos, hablamos de un individuo. Ahora, cuando nos vamos a referir a la modificación de las proporciones genotípicas y fenotípicas, ya tenemos que pensar en un cruzamiento. Es decir, vamos a cruzar un individuo
por otro individuo. Y vamos a ver qué pasa con las proporciones de la descendencia de ese cruzamiento. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a trabajar de la misma forma que veníamos trabajando con Mendel. ¿Se acuerdan? Cuando cruzamos un genotipo dihíbrido por uno dihíbrido, al principio trabajábamos con el cuadrito de Punnett. ¿Y qué poníamos acá? Arriba poníamos los gametos formados por uno de los progenitores. Vamos a seguir con el esquema de que entre A y M hay una distancia de 12 unidades mapa. Bueno, y vamos a anotar los gametos que habíamos sacado recién, que eran los gametos parentales. ¿Se acuerdan que tenían la misma disposición que... Vamos a hacer las cromátides duplicadas, así lo podemos visualizar mejor. A ver, esta me sale mal. Entonces, esta es una gameta parental porque tiene la misma disposición que tienen los alelos de los dos genes antes de la recombinación. La otra gameta parental era esta que tienen acá. Es decir, teníamos A chiquita, M chiquita. Y ahora veamos, las gametas producto de la recombinación aquí eran A grande, M chiquita, A grande, M chiquita. Ay, esperen, que se me está complicando aquí. Quiero borrar y escribir y borro. Entonces, la otra gameta era A grande, M chiquita, y la otra, vamos a borrar esto, así nos queda más limpia la pizarra, era A chiquita, M mayúscula, ¿sí? No estamos diciendo nada nuevo, es lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior. Y habíamos dicho que estas dos, que eran las parentales, estaban ¿en qué proporción? Habíamos dicho 44% cada una, ¿sí? Si a eso lo llevamos a un valor de probabilidad, esto sería 0,44, es lo mismo. Entonces vamos a ponerlo así. ¿Se acuerdan que ustedes cuando trabajaban con Mendel, ponían un medio, 0,5, 0,5 de probabilidad? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar con probabilidad. Entonces tenemos acá que los gametos parentales están en una probabilidad de 0,44 cada uno, y habíamos dicho que los gametos recombinantes, que eran estos dos de acá, estaban en una probabilidad del 12%, es decir, 6% cada uno. De la misma forma, lo llevamos a valor de probabilidad y sería 0,06, ¿sí? Entonces tenemos 0,06, 0,06. Bien, ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro parental. Vamos a tachar esto ya. Y vemos que este padre
va a aportar los gametos que voy a poner aquí. Entonces, son los mismos, porque es el mismo tipo de progenitor. Entonces tenemos A grande, A mayúscula, M mayúscula, A minúscula, M minúscula, que son las gametas parentales, lo mismo, la misma probabilidad de ocurrencia, 0,44, 0,44. Después tenemos los recombinantes, en una probabilidad de 0,06 y 0,06. A chiquita, M grande. ¿Mm? Bueno, vamos a extender esto. Y entonces ahora, en el cuerpo de la tabla, ¿qué tenían ustedes? Acá encontrábamos a la descendencia. ¿Mm? ¿Y qué hacían ustedes cuando estimaban la descendencia y en qué probabilidad o en qué proporción encontraban cada genotipo? Multiplicaban las probabilidades individuales de ocurrencia de cada gameta. ¿Mm? Entonces, cuando esta gameta, que está aquí, sea fecundada o fecunde a esta gameta, el genotipo que yo voy a obtener va a ser A mayúscula, M mayúscula, M mayúscula. ¿En qué probabilidad? Bueno, voy a tener que multiplicar 0,44 por 0,44. ¿Mm? Y eso me da, lo tengo yo calculado acá, me da 0,1936. ¿Está claro? Bueno, de la misma forma, entonces vamos a sacar esto para no hacer tanto lío, de la misma forma vamos sacando los distintos otros genotipos. Es decir, ahora, cuando esta gameta sea fecundada por una gameta de este tipo, vamos a tener el genotipo A chiquita, M chiquita, se va a unir con la gameta que lleve el cromosoma con A grande y M grande. De nuevo, multiplico 0,44 por 0,44 y me da una probabilidad de, otra vez, 0,119. Le vamos a sacar estos decimales, así no nos queda tan largo. 0,19. ¿Mm? Sigamos. Solo voy a hacer esto, después les dejo el cuadro para que ustedes lo completen. Esta gameta de aquí con esta de aquí me va a dar A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, M mayúscula. Ahora, ¿qué voy a tener que multiplicar? 0,06 por 0,44. Y eso me da una probabilidad de 0,026. ¿Mm? Y la última, tenemos A minúscula, M mayúscula, que es el aporte de esta gameta, y A, M, el aporte, perdón, ahí me confundí, y A mayúscula, M mayúscula. ¿Mm? Y ahora multiplico 0,6 por 0,44 y me da de nuevo 0,026. Entonces, hasta ahora lo que queremos ver es cómo se modifican o se pueden modificar, dijimos recién, las proporciones genotípicas en la descendencia. Bueno, ahora tendríamos que ver cuáles hubieran sido los esperados si los genes no hubieran estado ligados. Y los vamos a hacer acá en la parte de arriba de la pizarra chiquitito. ¿Mm? Entonces vamos a trabajar, voy a borrar algunas cosas. Bueno,
Vamos a tomar de nuevo entonces si la posibilidad si los genes no hubieran estado ligados. Si los genes eran independientes y yo cruzaba el genotipo dihíbrido AB con el genotipo dihíbrido AB, ¿se acuerdan cómo sacaban ustedes los genotipos? ¿Sí? Trabajamos primero con un gen, me olvidaba del otro. Heterocigota por heterocigota, ¿qué me daba? Les daba un cuarto de heterocigota, de homocigota, un medio de heterocigota, un cuarto del homocigota recesivo. Como los genes eran independientes, ahora me olvidaba de A y veía qué pasaba con B. Y para cada alternativa de A teníamos 3 alternativas para B. Como es heterocigota por heterocigota, tenemos de nuevo un cuarto B grande, un medio B grande, B chica, un cuarto B chica, B chica. Y así seguían sacando, ¿recuerdan? Bueno, de manera que los genotipos que ustedes obtenían si había independencia cuando cruzaban dihíbridos eran un cuarto por un cuarto es un octavo. 4 por 4, 16. Un 16avo. ¿Sí? Si eso lo pasamos a un valor de probabilidad, así como estábamos haciendo un valor absoluto, ¿eso cuánto les da? 1 sobre 16 les da 0,0625. ¿De qué genotipo? A grande, B grande, B grande. ¿Mm? Después teníamos un octavo, ¿de qué genotipo? A grande, B grande, B chica. Y un octavo, si lo pasamos a valores absolutos, no a fracción, les da 0,125. ¿Mm? ¿Para qué hicimos esto? Porque quiero que comparemos los valores del homocigota que yo obtengo para los dos genes a partir de este cruzamiento, cuando los genes son independientes, y el homocigota, que está acá, a la proporción de homocigotas que yo obtengo cuando los genes están ligados a 12 unidades mapa. Fíjense cómo esta forma, que es la forma parental, ¿sí? Bueno, por ahora fíjense que tengo por arriba del valor que yo obtenía, o simplemente por ahora digamos que se han modificado las proporciones genotípicas que yo esperaba si los genes hubieran sido independientes en esta descendencia. Tengo valores como este y este que están por arriba de los valores esperados, y si ustedes siguen calculando el resto de los genotipos, van a ver que hay valores que están por debajo de los valores esperados. ¿Van entendiendo cómo se pueden modificar las proporciones genotípicas en la descendencia, además de cómo se modificaron las proporciones de los distintos tipos de gametos? Hasta ahora siempre hemos usado la nomenclatura para un individuo dihíbrido así, ¿sí? Y no les indicábamos nada más, y ustedes sabían que tenían que dibujar dos pares de homólogos, ¿sí?
Ahora, vamos a ver cuál es la nomenclatura que vamos a usar cuando trabajamos con ligamiento, es decir, con genes ligados. Una forma que ustedes van a encontrar en los enunciados de los problemas es la siguiente. AB, AB. Fíjense que es diferente a lo que tenían en la nomenclatura de genes independientes. Esta barra que tienen acá, ¿qué les indica? Les indica que estos genes que están acá se localizan juntos en un cromosoma. En cambio, estos genes que tienen acá se localizan en el homólogo. ¿Sí? Así que siempre tienen que estar muy atentos a la nomenclatura. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa les quería decir? Bueno, volvemos a repetir, habíamos dicho que genes, el ligamiento tenía consecuencias importantes. Una era que las proporciones de las gametas se modificaban, y la otra era que se modifican o se pueden modificar las proporciones genotípicas y fenotípicas. Ahora vimos cómo es la nomenclatura en el caso de los genes ligados. En algunos casos la van a encontrar así, en otros casos, en otros problemas, también pueden encontrar esta nomenclatura. Vamos a usar M, porque M era la letra que estábamos usando para ligados, ¿sí? Así no se complican. Era M, M. Entonces acá tenemos M y M. Entonces acá podríamos tener M y M. ¿Mm? Ese es otro tipo de nomenclatura que van a encontrar en los problemas. Fíjense que acá lo mismo, los genes que están por arriba de esta línea son los que están sobre un cromosoma, y los que están por debajo de esa línea están juntos en el cromosoma homólogo. ¿Está claro? A ver si me contesta alguno, si entendieron. Ariel contestó. Bien. Y Parece que también. sí. Parece que sí. Parece que ahí sí. están contestando más. Bueno, vamos a pasar a otra cosa entonces. Tengo aquí algunas cositas. Bueno, pues, hasta ahora hemos hablado de dos genes que están sobre un mismo cromosoma, ¿sí? Pero en un cromosoma tengo muchos genes, puedo tener cientos de genes. Entonces, todos los genes ubicados sobre un mismo cromosoma se denomina lo que vamos a llamar grupo de ligamiento. ¿Mm? Entonces, todos los genes que están, supongamos que este fuera el cromosoma 1, forman el grupo de ligamiento 1. ¿Mm? Todos los genes que estén en el cromosoma 2 van a formar el grupo de ligamiento 2, y así sucesivamente. En el cromosoma 3, grupo de ligamiento 3. ¿Mm? Recuerden que en individuos diploides, el grupo de ligamiento
corresponde al número n. Entonces vamos a ver cómo es eso. Nosotros vamos a ver en el humano, o veamos en el tomate si quieren. En el tomate, ese que comemos en la ensalada, ¿sí? Es 2n igual a 24. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 12 pares de homólogos. Es decir, voy a tener el par 1, el par 2, el par 3, hasta el par 12. Todos los genes que están sobre el cromosoma 1 forman el grupo del ligamiento 1. Todos los genes que están sobre, lo vamos a hacer con otro color, sobre el cromosoma 2 forman el grupo del ligamiento 2. Todos los genes que están sobre el cromosoma 3, grupo de ligamiento 3. Entonces, ¿cuántos grupos de ligamiento voy a tener? 12, porque cada par tiene un grupo. Entonces voy a tener 12 grupos de ligamiento. Entonces, si 2n es igual a 12, ¿qué dijimos? Que en un diploide el número de grupos de ligamiento corresponde al número n. Voy a tener n grupos de ligamiento. Voy a tener 12 grupos de ligamiento. ¿Quedó claro el concepto de grupo de ligamiento? Todos los genes que están sobre un mismo cromosoma. ¿Quedó claro? Los tipos de ligamiento. La clase pasada, alguien me preguntó que si yo tenía este individuo, ¿por qué colocaba A con M mayúscula? Si había otra posibilidad. Y yo le dije que sí. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, vamos a tener dos clasificaciones de tipos de ligamiento. Por un lado, vamos a clasificar los tipos de ligamiento en función de la disposición de los alelos. Y por otro lado, vamos a clasificar a los tipos de ligamiento en función de la distancia entre los genes. Bueno, primero vamos a ver cómo los clasificamos en función de la disposición de los alelos. Yo puedo tener los alelos de los dos genes dominantes sobre un mismo cromosoma y los recesivos sobre el homólogo, y a esa disposición la denomino acoplamiento. ¿Se dan cuenta? El dominante de un gen y el dominante del otro gen están sobre el mismo cromosoma. ¿Quedó claro? En cambio, el recesivo está sobre el cromosoma homólogo. A esa disposición se denomina acoplamiento. En cambio, si yo tengo el dominante de un gen con el alelo recesivo del otro gen sobre un cromosoma, y sobre el homólogo tengo A chiquita, M grande, a esa distribución o disposición se la denomina repulsión.
Y esta disposición de los alelos en los padres que van a formar gametas es muy importante. Fijémonos las gametas que forma este parental, primero. Entonces, ya ustedes me dirán, bueno, vamos a sacarlas entre todos, ¿sí? Las gametas parentales serían A mayúscula, M mayúscula. Y la otra gameta parental sería A minúscula, M minúscula. A minúscula, M minúscula. Ahora veamos cuáles serían las recombinantes. Las recombinantes, después de que ocurrió recombinación acá, llevarían A mayúscula, M minúscula, A mayúscula, M minúscula, y la última, A minúscula, M mayúscula. A minúscula, ay, la voy a tener que escribir al lado. Estas dos las voy a poner al lado. Entonces acá teníamos, sí, no se ve. Entonces acá una recombinante era A minúscula, M mayúscula, y la otra era A mayúscula, M minúscula. Ahora, hagamos las gametas de este individuo. ¿Cuáles serían las parentales? A mayúscula, M minúscula. Y el otro, A minúscula, M mayúscula. Hagamos la recombinación. Ahí hay recombinación. Las gametas que se forman serían A mayúscula, M mayúscula, y la otra, A minúscula, M minúscula. A minúscula, M minúscula. Bueno, ustedes me dirán, bueno, pero son las mismas gametas. Pero acuérdense que entre estos dos genes había 12 unidades MAPA. Y que eso significaba un 12% de crossing over. Entonces, si hay, exacto, varía el porcentaje, Mauro, muy bien. Si hay acoplamiento, las que van a estar en mayor proporción en este caso son estas dos, y estas dos van a estar en menor proporción. Estas van a ser las parentales y estas van a ser las recombinantes. Y si hay repulsión, que es este caso, las que están en mayor proporción van a ser estas que están acá, que ahora, acá eran recombinantes, en este caso ahora pasaron a ser parentales. Y las que están en menor proporción son estas, que antes eran parentales y ahora son recombinantes.